Muy buenos días a cada uno de ustedes, amigos y hermanos que nos están escuchando. Es una bendición poder estar aquí con ustedes y poder compartir la palabra de Dios, sabiendo que Dios tiene un propósito grande para cada uno de nosotros. Bien dice la palabra: ¿a qué compararéis? Dice, al hombre que escucha la palabra, que la pone en práctica. Dice que lo comparará, dice el Señor, a un hombre que está, dice, firmemente su casa puesta sobre la roca. Y es una cosa tremenda, ¿verdad? Porque dice la palabra que aunque vengan las corrientes, aunque vengan los vientos, aunque venga, por decirlo de esta manera, la destrucción a la casa, no va a poder caer porque está cimentada sobre la roca firme. Y es importante, ¿verdad? Por eso es que nos reunimos a esta hora precisamente a estudiar la palabra para poder cimentarnos en Cristo Jesús, que es nuestro fundamento, la roca inamovible que no ha sido cortada por manos de hombre, ¿verdad? Y nosotros necesitamos tener nuestra casa puesta firmemente en la fe, la cual sustenta este lugar, sustenta nuestros corazones. Y rogamos al Señor, ¿verdad?, para que cada uno de nosotros podamos llegar al entendimiento, podamos llegar a, como dice Efesios 4, ¿verdad?, que podamos llegar al pleno entendimiento del conocimiento de Jesucristo nuestro Señor. Y es una bendición pues estar aquí, ¿verdad?, y poder compartir la palabra de Dios. Para comenzar vamos a orar, le vamos a dar gracias a Dios por este día y agradecer al Señor, ¿verdad?, porque nos da la vida, porque nos da el entendimiento. Amén. Señor, te damos gracias, Padre, por este día. Señor, te adoramos, te bendecimos, Padre, y te agradecemos. Gracias. Te agradecemos, Padre, porque tú eres bueno, Señor, y para siempre es tu misericordia. Señor, hoy te pedimos en el nombre de Jesús, Señor, ayúdanos, Padre, a entender tu palabra. Ayúdanos, Señor, a poder comprender hoy, Señor, lo que tú tienes preparado para nosotros, Padre. Señor, te pedimos en el nombre de Jesús, auxílianos, Señor, y danos, Padre, ese entendimiento que tanto necesitamos. Señor, en el nombre de Jesús, hoy pongo mi cuerpo, mi alma, mi espíritu en tus manos, Padre. Obra en mí, Señor, para que yo pueda ser un instrumento agradable, Señor, delante de tu presencia, papito. Señor, ayúdame, Señor, en mi cuerpo, Señor, ayúdame en mi lengua, Señor, para que lo que diga, Señor, sean palabras espirituales, con pensamientos espirituales, guiados, Padre Santo, por tu Espíritu Santo. Que tu palabra traiga conocimiento, entendimiento, edificación, exhortación y traiga vida, Señor, a los corazones, papito lindo. En el nombre de Jesús, gracias, Señor. Amén y amén. Gloria a Dios. Muy buenos días, amados, para los que se están agregando, ¿verdad? Y estamos hablando, ¿verdad? El tema que estamos viendo es Jesús en el tabernáculo, la lámpara de aceite. La semana pasada, pues este versículo es el de cajón, ¿verdad? El que hemos estado hablando, que Jesucristo se hizo carne y tabernaculizó, hizo un tabernáculo en esta tierra, ¿verdad? Y si Él hizo tabernáculo, quiere decir todo lo que había en el tabernáculo también se manifiesta en Cristo Jesús, ¿verdad? Y viceversa, lo que estaba en el tabernáculo se manifiesta en la vida de Jesucristo también. Hablamos sobre lo que dice Éxodo 25:31, ¿verdad? Y harás además un candelabro de oro puro, el candelabro, su base, su caña han de serse labrados a martillo, etcétera, 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 ¿verdad? Para los que no lo tienen, apúntelo y léalo, es Éxodo 25:31 en adelante, ¿verdad? Y la palabra candelero, ¿verdad? Vimos que el secular dice que es el soporte para velas que consiste en un candelero de 2 o más brazos. Es de ahí de donde se sacó que se dice candelabro, ¿verdad? Aunque no tiene nada que ver con las velas de cera que nosotros conocemos. Luego vemos que la palabra menorá, ¿verdad? Tiene entre sus acepciones, dice que es la 4500 manor, que significa yugo, propiamente arar. Y este es el punto que estuvimos viendo la semana pasada, ¿verdad? Cómo es que entre los
Entre lo que significa, ¿verdad?, está yugo, propiamente para arar. Y es el primer significado que hemos estado viendo, el yugo, ¿verdad? Hablamos de Mateo 11, ¿verdad?, 28, donde el Señor Jesucristo dice: tomad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, ¿verdad? Entonces hablamos sobre el yugo, y el yugo que el Señor Jesucristo nos dice que tomemos, entre sus implicaciones está unir. Dice específicamente mediante un yugo. Hablamos de cómo los bueyes, ¿verdad?, van arando la tierra y van en pareja y llevan un yugo puesto sobre sus nucas, el cual el labrador va dirigiendo para que se haga el surco, ¿verdad? Entonces, la semana pasada hablamos, ¿verdad?, sobre Efesios 2, 13, 14, donde dice que porque Él mismo es nuestra paz, quien de ambos pueblos hizo uno solo. Jesucristo entonces se convierte en ese yugo. Entonces la menorá, ¿verdad?, la lámpara de aceite, tiene esos brazos que van de lado a lado, ¿verdad? Y entonces cada brazo es como un yugo, es la manifestación del yugo, y por eso lo pone como un arado, ¿verdad? Y habla el Señor Jesucristo del yugo que Él tiene, ¿verdad? Entonces, hablando de unir, hablamos de Efesios 2:13 hasta el 16. Hablamos de Filipenses 2:1 también, ¿verdad? Por tanto, si hay algún estímulo en Cristo, si hay algún consuelo de amor, si hay alguna comunión del Espíritu, si hay algún afecto y compasión, haced completo mi gozo, siendo del mismo sentir, es decir, unidos en un mismo sentir, conservando el mismo amor y unidos en espíritu, dice aquí. Entonces, tenemos que estar unidos, dedicados a un mismo propósito, ¿verdad? Entonces, nada hagáis por egoísmo, etcétera, ¿verdad? Y dice con actitud humilde. Miradme a mí que soy manso y humilde de corazón, dice el Señor Jesucristo, ¿verdad? Y nos quedamos para entrar en lo que implicaba el servicio, ¿verdad? Entonces vamos a ir a Filipenses 2:5 en adelante. Haya pues en vosotros esta actitud que hubo también en Cristo Jesús. ¿En quién estuvo esta actitud? En nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Y entonces dice que haya en nosotros lo mismo que hubo en el Señor Jesucristo. Eso quiere decir que como el mismo Señor Jesús nos dice, aprended de mí, entonces nosotros tenemos que adquirir ese conocimiento de parte de Dios para nosotros. Dice, el cual, aunque existía en forma de Dios, no consideró el ser igual a Dios como algo a que aferrarse. Yo creo que nos detengamos un poquito aquí. ¿Será que la actitud del Señor Jesucristo de ser como Dios causó en Él que Él fuera, ¿cómo les dijera yo?, altivo? De decir, no, yo soy Dios y yo aquí me quedo, yo no voy a hacer nada por ellos. ¿Será que esa fue la actitud? ¿Verdad que no? Sino que dice Él que aunque Él existía como Dios, porque Él es Dios, ¿verdad? Entonces Él no tuvo esto como algo a que aferrarse. Es decir, Él se despojó, se hizo a un lado de ser Dios para hacerse como uno de nosotros. Y dice aquí en el verso 7, sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo. Y lo hemos hablado en otras oportunidades, ¿verdad? Cómo es que un Dios tan inmenso, creador del universo, creador de los planetas, que el mismo universo no puede contenerlo, se hizo una partícula de polvo, porque eso somos nosotros, ¿verdad? Y dice, tomó forma de siervo. Si lo pudiéramos poner de esta manera, se humilló a sí mismo, ¿verdad? Haciéndose semejante, dice, a los hombres. Semejante quiere decir igual, ¿verdad? Como, ¿verdad? Ellos. Y dice el verso 8, y hallándose en forma de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Entonces, aquí hay otra cosa. Volvemos al verso 5 donde dice, haya pues en vosotros esta actitud que hubo también en Cristo Jesús. Entonces, ¿qué dice? Que se humilló a sí mismo. Dice el verso, ¿qué? 8. Entonces, si Jesucristo se humilló a sí mismo, eso quiere decir que también nosotros deberíamos de humillarnos a nosotros mismos.
Es decir, que aunque yo sea un doctor, que aunque sea un licenciado, que aunque sea el presidente de la nación, que aunque sea cualquier tipo de título que yo tenga, no vale. Porque si Jesucristo, teniendo el mayor de los títulos, ¿verdad?, siendo el Rey de Reyes, Señor de Señores, se humilló a sí mismo, ¿quiénes somos nosotros para decir, yo como soy doctor no sirvo a Dios? Yo como soy presidente no sirvo a Dios. ¿Quién? ¿Por qué? Si Cristo lo hizo. Entonces tiene que haber esa actitud en nosotros, ¿verdad? Y entonces dice aquí, también dice, haciéndose obediente hasta la muerte. Y lo que menos queremos nosotros es precisamente obedecer la palabra de Dios. Y por eso es que el Señor Jesucristo nos dice que tomemos su yugo, que es fácil de llevar. ¿Por qué será que es fácil? ¿Es fácil obedecer o es difícil? ¿Ustedes qué piensan? A ver, ¿quién se anima? ¿Será fácil o difícil? ¿Usted qué dice, hermana Carla? Sí, ¿no? Ya aprendió, ¿verdad? Ok, ajá. Amén, gloria a Dios. Y así es. Precisamente la carne es la que nos impide. Pero fíjense ustedes que obedecer es fácil, realmente. Si nosotros lo vemos desde el punto de vista de Cristo, pues, ¿verdad? Si a mí me dicen, mira, anda, por decir algo, ¿verdad? Anda a barrer el templo. Pues sí, voy a barrer el templo, ya lo barrí y ya obedecí. Es decir, la actitud, ¿verdad?, de decir, yo lo voy a hacer. Y ya, eso es obedecer y tener fe en lo que estamos haciendo, ¿verdad? Entonces, dice aquí, haciéndose obediente hasta la muerte. Entonces, una parte del yugo de Cristo es precisamente que muramos a nosotros mismos para poder obedecer la voz de Dios. Dios te dice, tal vez estás, pongamos un ejemplo, ¿verdad?, para que podamos entender por qué nos dice a la muerte. Supongamos que nos están ofreciendo un trabajo, ¿verdad? Pongámoslo desde el punto de vista de trabajo. Nos están ofreciendo un trabajo donde vamos a ganar 15,000 quetzales, por decir algo, ¿verdad? ¿Quién no quisiera eso, verdad? Yo no sé si usted lo quiere, pero bueno sería, ¿verdad?, que tener 15,000 quetzales en la bolsa y poder hacer lo que necesitemos, ¿verdad? Pero resulta que ese trabajo nos implica que no vamos a tener horarios ni tiempo para buscar a Dios, sino que nos dice, mire, usted va a estar de lunes a domingo aquí y vamos a ver cuándo le damos descanso. Ay, usted dice, pero yo el dinero lo necesito. Y entonces pregunta usted a su pastor o a un hermano o pregunta por un consejo, ¿verdad? Porque dice la palabra que en la multitud de consejos está la victoria, está la sabiduría, ¿verdad? Entonces va usted, pregunta, mire hermano, fíjese que está esto y esto me está pasando, me están ofreciendo este trabajo, ¿será que es de Dios? Entonces viene el hermano y le dice, mire hermano, fíjese usted que la verdad yo digo que no es de Dios. ¿Por qué? Le voy a explicar. Aunque le están ofreciendo esta cantidad de dinero, esto le implica que usted sea parte de Dios. Y la palabra dice, no hagáis como muchos tienen por costumbre, ¿verdad?, que no se quieren reunir. Ay, si el otro, ay no, este me está dando cuentas, como no es él el que va a ganar el dinero, ¿verdad? Y uno así enojado, ¿verdad? Y entonces dice uno, no, entonces voy a buscar la segunda opinión, ¿verdad? Ya puro doctor, ¿verdad? Y entonces se va con otro y el otro está más en la carne que otra cosa. Y, no, hombre, si ese Dios te lo está dando, deberías de aprovechar. Aprovecha, porque eso Dios te lo está dando. Y que no sé qué, que no sé cuánto. Va, usted se va a trabajar. Está ganando los 15,000 quetzales, se apartó de Dios y de repente en el trabajo, ahora, mira vos, vamos a echarnos unos tragos. Y se va. No lo pongamos tan al extremo, vamos a la fiesta, vamos a bailar. Chonguengue y todo, ¿verdad? Y ahí está uno bailando y todo el asunto. ¿Y Dios? Se nos olvidó. Entonces pregunto yo, ¿será que esta persona que pusimos como ejemplo obedeció a Dios? ¿Sí o no? No, ¿verdad? ¿Murió a sí mismo? No. Pero ahora pongamos el otro extremo, ¿verdad? Pongamos que viene y obedece. Entonces resulta que él no va a trabajar porque dice, bueno, esto me va a apartar de Dios, se pone a servir a Dios
Y de repente Dios le da una oportunidad distinta. Resulta que Dios le da la oportunidad de poner su negocio, porque fue obediente. Y el Señor le da todo lo necesario para ponerlo, ¿verdad? Y entonces él comienza a desarrollar ese negocio. Chiquitito, ¿verdad? Porque puso una venta de huevos en la casa. Que si resulta que al año ya tiene un pick-up repartiendo huevos. A los 2 años ya tiene una panel repartiendo en toda la capital. Y así sucesivamente. Pero no se apartó de Dios. Murió a sí mismo diciendo, no, yo voy a obedecer. Porque aunque me pongan la riqueza enfrente, yo tengo que obedecer y voy a morir a esa riqueza porque quiero servir a Dios. Tal vez Dios no le va a dar ese negocio, pero le va a dar el sustento diario. Va a estar tranquilo, no va a tener deudas, no se va a meter a enfermedades, etcétera, etcétera, etcétera. Y entonces dice aquí, haya pues en vosotros esta misma actitud que hubo en Cristo Jesús, que obedeció hasta la muerte. El mismo Señor Jesús, amados hermanos, estaba en el monte y le dice al Señor, al Padre, Padre, si es posible, haz que pase esta copa de mí, pero que no se haga mi voluntad, sino que se haga la tuya. Entonces nosotros vemos una actitud en el Señor Jesucristo que es distinta a lo que nosotros vemos en este mundo. Porque en este mundo, no, yo hago mi capricho y hay de aquel que se ponga enfrente de mí porque le paso encima. Y no nos importa, no nos interesa, porque eso es lo que el mundo nos enseña. A la serpiente, con tal de alcanzar, destruir al humano, no le importó pasar encima de Eva y matarlo y separarlo de Dios. No le interesó. Simplemente lo hizo, los condenó y aquí estamos. Porque así nos enseña el mundo a hacer daño en lugar de dar vida. Pero dice después, y muerte de cruz. El Señor Jesucristo dijo algo y Él decía, por mi nombre vosotros seréis perseguidos, seréis muertos, ¿qué más? Afligidos, azotados, por causa de mi nombre seréis odiados. ¿O no lo dijo el Señor Jesucristo? ¿Verdad que sí? Entonces, pero Él fue obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Aquel que moría en el madero se le tomaba por maldito. Y mucha gente nos maldice, amados. Para comenzar, los del movimiento del abecedario, que ahí andan diciendo que nosotros los odiamos. No, no los odiamos. Odiamos el pecado, que no es lo mismo. ¿Verdad? Porque amamos las almas, porque Dios nos amó a nosotros. De tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces, si aquellos aceptan a Jesucristo y miran y reconocen su condición, los vamos a amar y van a entrar en nosotros, al cuerpo de Cristo, van a ser parte de nuestra familia. Pero la cosa es que ellos no quieren reconocer, no quieren morir a su pecado, no quieren morir a sí mismos. ¿Por qué? Porque quieren darle rienda suelta a su concupiscencia. Entonces es difícil que el mundo quiera tomar el yugo de Cristo. Porque primero son ellos, luego son ellos, después son ellos y por último los demás. ¿no? Ese es el pensamiento del mundo. Vamos a seguir adelante y dice, también hay algo que dice aquí, dice, haya pues en vosotros, dice, asimismo tomando forma de siervo. ¿Quién trajo su Biblia? Quiero que me acompañen, vamos a leer la palabra de Dios, vamos a ir al libro de Lucas. Al Evangelio de Lucas 22, por favor, 24. Vamos a ver, 19, 20, 21 y 22. Dice, hubo también entre ellos una disputa, sobre quién de ellos sería el mayor. Pero él les dijo, ¿quién? El Señor Jesucristo, ¿verdad? Les dice, los reyes de las naciones se enseñorean de ellas. Los que sobre ellas tienen autoridad son llamados bienhechores. Mas no así vosotros, sino sea el mayor entre vosotros como el más joven, y el que dirige como el que sirve. No sé si alguien tiene una versión diferente, tal vez la RBA, hermana, Carol. ¿No tiene, cuál tiene usted?
Esa, por favor. No sé si tienen un micrófono que me presten, por favor. Pero mientras le voy a seguir leyendo yo aquí. Dice, verso 26, mas no así vosotros, sino sea el mayor entre vosotros como el más joven. En una versión dice, como el más pequeño, ¿verdad? Y dice, y el que dirige como el que sirve. Porque ¿cuál es el mayor? ¿El que se sienta a la mesa o el que sirve? ¿No es el que se sienta a la mesa? Ahora, ¿por qué pone esto el Señor así? Porque el que se sienta a la mesa le están sirviendo, ¿verdad? Él es el invitado de honor y por eso se le está sirviendo. Entonces el Señor Jesucristo dice, el que está sentado a la mesa es mayor que el que está sirviendo, porque se convierte en su esclavo, se convierte en su sirviente. Amén. No sé si me entienden el punto. Entonces dice, mas yo estoy entre vosotros como el que sirve. Es decir, el Señor Jesucristo, siendo Dios, siendo el Rey de Reyes y Señor de Señores, no vino a ser servido. Él no se vino a sentar a la mesa a que nosotros le sirviéramos, sino que Él sirvió una mesa delante de nosotros. He aquí que yo aderezo mesa delante de vuestros enemigos, dice el Señor. Pero Él es el que nos está sirviendo a nosotros. Por favor. ¿Hasta qué verso, hermano? Leamos del 24 al 26, por favor. Está bien. Hubo también entre ellos una disputa sobre quién de ellos sería el mayor. Pero él les dijo, los reyes de las naciones se enseñorean de ellas, y los que sobre ellas tienen autoridad son llamados bienhechores. Mas no así vosotros, sino sea el mayor entre vosotros como el más joven, y el que dirige como el que sirve. Gloria a Dios, es la misma, ¿verdad? Sí. Entonces hay una versión que dice que el que, no sé si tenés otra ahí. Américas, ¿no tenés la, qué dice las Américas? Dale a tu papá. Ahorita te dan el micrófono. Pero no es así con vosotros, antes el mayor entre vosotros hágase como el menor, Ahí y está. el que dirige como el que sirve. Amén, gloria a Dios, esa está muy bien. Entonces dice que el mayor se haga como el menor, ¿verdad? Es decir, que se haga el más pequeño. El que sea como un presidente, que se haga como uno de nosotros. El que sea un coronel, que se haga como un soldado raso. El que se haga arquitecto, que se haga como uno de los obreros. ¿Ya me doy a entender? Entonces el Señor Jesucristo lo que nos está diciendo es, no peleen por quién es el más grande. Háganse servidores unos de los otros. Eso es lo que quiere el Señor. Entonces, el yugo del Señor era venir a servir. Lo vuelvo a repetir. Entonces dice, porque ¿cuál es el mayor? ¿El que se sienta a la mesa o el que sirve? No es el que se sienta a la mesa, mas yo estoy entre vosotros como el que sirve, dice en el verso 27, verso 28. Pero vosotros sois los que habéis permanecido conmigo en mis pruebas. ¿Hemos permanecido en las pruebas, amados hermanos? Sí, y duras. Pero aquí estamos, sirviendo al Señor, buscando su nombre, porque necesitamos tener ese amor de Jesucristo en nosotros. Primero, hay otra cosa que yo quiero resaltar en el servicio, y es que cuando nosotros servimos lo hacemos por amor, lo hacemos porque amamos a Dios, porque queremos amarle, porque queremos servirle, porque queremos que Él se agrade de nosotros. Amén. Cuando una persona va con su charola, ¿verdad? Tiene su uniforme. Ahí va con su saco negro, su camisa bien planchadita blanca, con su toalla blanquita aquí, con su charola bien pulida, y está sirviendo con una sonrisa a todo mundo, ¿verdad? Y va a querer más, y va a querer aquí, y le ofrece a la gente. Ese es el mejor de los casos, pues, ¿verdad? Porque algunos no lo hacen así. Pero digamos que el que quiere, ¿por qué lo hacen ellos? Porque ellos quieren recibir una propina, ¿verdad? Y entonces, mientras mejor el servicio, mejor la propina, ¿verdad? El Señor Jesucristo y la palabra de Dios dice que el que cree en Dios, dice, el que se acerca a Dios, crea que Él existe, número uno, y que es galardonador de los que le buscan. Entonces, ciertamente, nosotros no vamos por el galardón, sino que vamos por honrar a Dios y por consecuencia va a haber un galardón para nosotros.
El Señor Jesucristo se humilló hasta lo sumo, dice, ¿verdad? Y habiéndose humillado hasta lo sumo, fue exaltado hasta lo más alto y le fue dado un nombre que es sobre todo nombre. Entonces dice la palabra también que para nosotros hay una piedrecita blanca en la cual está nuestro nombre. ¿Usted quiere conocer ese nombre? ¿Usted quiere conocer cómo Dios lo conoció en la preexistencia, cuando Él lo creó, cuando Él lo formó y le dio un nombre? Porque el nombre que tenemos aquí es el nombre de esta carne. Pero el nombre que Dios tiene ahí, ese es nuestro verdadero nombre. Y tiene nuestro nombre de Jesucristo. Ese sería nuestro apellido. Porque todos somos de la misma familia. Gloria a Dios. Bueno, vamos a seguir adelante. Entonces dice, sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo. Entonces tomemos forma nosotros de siervos. Aunque no estemos sirviendo como tal, aquí como servidores, pero toda nuestra vida tiene que servir a Dios. Dice la Biblia, honrarás al Señor tu Dios con todos tus bienes. La salud es un bien. ¿Tiene salud usted? Gloria a Dios, honre a Dios con su salud. Es decir, si usted tiene fuerzas ahorita para servir, sírvale. Porque hay personas, ahí estaba viendo yo un video de una muchachita que en su silla de ruedas, amados, estaba en su silla de ruedas y ella movía la silla y levantaba su mano adorando a Dios. Una niña en silla de ruedas. Y hay gente que tiene sus manos, sus pies, su boca, todo lo tienen bien. Y Dios está en la alabanza y ellos en otro lado, ¿no? Pero haya en nosotros esa misma actitud. Sirvamos a Dios con nuestro corazón, sirvamos a Dios con todas nuestras fuerzas. ¿Por qué? Porque esta carne se va a morir, hermanos. Si el día de mañana yo fallezco, gloria a Dios, yo me voy con Dios. Primeramente Dios, que así sea. ¿Por qué? Porque yo tengo la certeza que me tengo que ir con Dios. Estoy aquí buscando de Dios, estoy buscando la palabra y tratando de vivir conforme a la Escritura, precisamente porque me quiero encontrar con Él. Y si este día, como dice la palabra, ¿verdad? Aquel hombre estaba preparando sus hilos y agrandándolos y poniendo, yo voy a meter aquí, yo voy a poner allá, y de repente le dicen, oh hombre necio, esta misma noche vienen a buscar tu alma. ¿De qué nos sirve entonces ganar el mundo, tener títulos, tener todo, si nos vamos a ir a la condenación? Si vamos a ir al fuego eterno. Sirvamos a Dios mientras tengamos tiempo. Buscad al Señor mientras se dice hoy. Amén. Gloria a Dios. Entonces, otra de las implicaciones del yugo, que es lo que dice, permítanme, dice que es la palabra que se usa donde el Señor dice, tomad mi yugo, dice, es servidumbre, que ya la vimos ahorita, y luego dice, literalmente, travesaño de la balanza, como conectando los platos. Usted ha visto esa figura de la que tiene los platillos así, ¿verdad? Que se pone para justicia. O ha ido usted al mercado donde a veces se usan un par de palanganitas con un palito. Esa es una balanza, ¿verdad? Entonces, vamos a ver balance y equidad. Apúntelo, por favor, porque eso es parte del yugo de Cristo. Y entonces dice, Proverbios 11:1, la balanza falsa es abominación al Señor. Qué tremendo, ¿verdad? Pero el peso cabal es su deleite. Entonces miren, hermanos, aquí entra algo cardíaco para nosotros. Porque en nuestro corazón hay una balanza. ¿Sabía usted eso? Hay una balanza en nuestro corazón. ¿No ha oído usted que la palabra dice de los hombres de doble ánimo? ¿Lo ha escuchado? ¿Sí? Vale. El doble ánimo es una pesa que no sirve. Una pesa que no tiene equidad. Una pesa que no puede hacer justicia. Una pesa, por eso dice la Biblia, que no crea el hombre de doble ánimo que Dios le responderá o le dará algo, porque es inestable. Dios no le da nada a alguien así. Pero cuando la persona es firme, la Biblia dice que tu sí sea sí y que tu no sea no. Si tú prometes algo a Dios, cúmplelo prontamente, porque Dios siempre cumple lo que Él promete. He aquí que yo velo por el cumplimiento de mi palabra, dice el Señor. Amén. Entonces,
Dice, la balanza falsa es abominación al Señor. Ejemplo. Ay, hermano, fiera, usted que hoy yo me desperté bien tarde, salí corriendo de mi cama y llegué al trabajo y el jefe me preguntó, cabal, estaba en la puerta y me dijo, bueno, vos, ¿y por qué venís a esta hora? Ay, jefe, es que hubiera visto qué grandes colas. Mentira, se levantó tarde, se le pegaron las chamarras. Pero ¿por qué no dijo la verdad? Es que es una mentirita blanca. Mentira. Una mentirita pequeña, una mentira grande es mentira. Tanto roba el que roba 5 centavos como el que roba 1 millón. Los dos son ladrones. Y los dos son mentirosos. Entonces, nosotros tenemos que tener un balance en las cosas y ser justos. Porque dice aquí, la balanza falsa es abominación al Señor. Entonces, cuando nosotros somos inestables, cuando nos queremos robar, usted no ha visto que a veces en los mercados las balanzas están así como que le roban algo a uno. Y pesa uno en un lado y va a otro lado y resulta que la libra es un poquito más grande o a veces más pequeña. Pero si no es lo mismo, pues. Por eso es que hay una instancia gubernamental que se encarga de ver esas balanzas, que tienen que estar certificadas y selladas. Porque si no, le roban a medio mundo. Entonces, lo mismo es el peso en nuestro corazón. Nosotros tenemos que sojuzgar nuestra vida, tenemos que pesarla. El mundo, Cristo. La verdad, la mentira. La falsedad y la verdad. La honestidad o la deshonra, etcétera, etcétera, etcétera. Todas las cosas tienen que ser pesadas en nuestro corazón. Dice la Biblia, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Si Cristo está ahí, porque hay una versión que dice, porque en ella está la fuente de la vida. ¿Quién es la fuente de la vida? Cristo. Y si Cristo no está, entonces ¿fuente de qué somos? De muerte. ¿Sí o no? La Biblia dice que en nuestra lengua está el poder de dar vida y de dar muerte. Eso depende del tesoro del corazón, porque del tesoro bueno o malo que haya en el corazón, de eso habla la boca, porque de la abundancia del corazón habla la boca. Si en mi corazón hay una pesa que no está bien puesta, que no está bien hecha, entonces es abominación al Señor, porque yo no soy estable, porque yo no tengo una palabra verdadera. Antes me acuerdo yo que uno llegaba con un hombre y hacía un trato, ¿verdad? A veces hasta se escupían y se daban la mano, porque ese era su rollo, ¿va? Esa era la palabra valía. Ahora no vale la palabra. Ahora tiene que usted tener un papel, porque si no tiene un papel, olvídese, se la hacen de chivo los tamales, ¿no? Y entonces está cardíaco. Entonces, pero, dice, el peso cabal es su deleite. Entonces Dios se deleita en un corazón que pesa las cosas y que las sojuzga con justicia, como debe de ser. Qué bonito es cuando uno llega a un lugar a comprar su libra de pollito, ¿verdad? Porque es para el almuerzo y que quiere que alcance para todos. Y entonces le pesan su peso. Ay, sí, su pechugona, ¿verdad? Y a darle de comer a todos. Pero qué feo es cuando a uno no le dan cabal. Y que cuando uno llega a la casa, ay, no, este me la hizo, ¿eh? No me alcanzó para todos, porque usted tiene su cuenta de lo que está dando, pues, ¿verdad? Entonces vamos a seguir adelante. Proverbios 16:10 dice, oráculo hay en los labios del rey. Pregunto yo, dice la Biblia, ¿verdad? No lo digo yo, que nosotros somos llamados a ser real sacerdocio, reyes y sacerdotes. Entonces ponga atención a esto. Oráculo hay, es decir, hay dichos en la boca del rey. ¿Sí? Dice, en el juicio, no debe errar su boca. Entonces, nosotros no tenemos que errar, no tenemos que cometer error al hacer un juicio. Pero ¿cómo podemos juzgar bien nosotros las cosas? ¿Quién nos guía a toda la verdad? El Espíritu Santo. He aquí que os dejo el Espíritu Santo, el cual os guiará a toda la verdad. ¿Quién conocerá el espíritu del hombre? Sino el espíritu del hombre que habita en él. ¿Y quién sojuzga, quién conoce el Espíritu de Dios? Sino el mismo Espíritu de Dios que discierne todas las cosas. Entonces el Espíritu de Dios
nos hace que sojuzguemos o que juzguemos las cosas en la verdad de Cristo. Amén. Entonces dice, el peso y las balanzas justas son del Señor. Todas las pesas de la bolsa son obra suya. Dice, verso 12, es abominación para los reyes cometer iniquidad. ¿Se da cuenta por qué es que entonces nosotros tenemos que juzgar con equidad? ¿Por qué es que tenemos que ser justos en nuestro pesaje de todas las cosas? Porque aquí lo dice, es abominación. Diga conmigo, yo soy un rey. Y si yo cometo abominación, si yo cometo iniquidad, soy abominación para el Señor. Entonces yo tengo que tener cuidado cómo me dirijo en la vida, qué es lo que estoy haciendo y cómo lo hago. En mi negocio, en mi casa, con mi esposa, con mis hijos, todo tiene que ver. Porque somos reyes, entonces juzgamos todas las cosas que nos han sido dadas. Dice la Biblia, ¿verdad? Por cuanto me fuiste fiel en lo muy poco, tal vez hoy no tienes nada. Pero si eres justo, si te evitas la iniquidad, tienes una buena balanza, eres recto, tienes estabilidad, entonces Dios te va a dar más. Amén. Por cuanto me eres fiel en lo muy poco, sobre mucho te pondré. Pero cuando una persona, amados hermanos, no tiene conocimiento de lo que está haciendo y hace las cosas a como le enseñaron en la vida, ¿verdad? Pasale encima a quien se te ponga enfrente y hacer lo que vos querrás. Ese pastor no te tiene que estar diciendo nada, y etcétera, ¿verdad? Todas las cosas. Entonces Dios no te va a dar nada. Pero cuando tú tomas tu balanza, el peso de Dios, porque eso que dice aquí, todas las pesas de la bolsa son obra suya, está hablando de la Biblia, preceptos. Esos preceptos tienen que estar en tu balanza. No matarás. Pero yo quiero matar a mi suegra, ¿va? Algunos. No robarás. Pero es que yo me quiero quedar con el diezmo. Yo me quiero quedar con la ofrenda. Hoy me voy a echar mi moco. Como dijeron los traileros, ¿va? Hoy vamos a ¿cómo se dice eso? Vamos a, ¿cómo se dice? Ordeñar el camión, ¿va? Le van a sacar la gasolina y hay que, mire, mi jefe si no me ha dado viáticos. Y cosas por el estilo se pueden dar, que están en nuestro corazón. Pero dice, las pesas de la bolsa son suyas. Entonces usted es una bolsa. Diga conmigo, yo soy una bolsa. Y en mí tienen que estar las pesas de Dios. Tengo que guardar la ley de Dios. Amén. Entonces, tenemos que guardar en nuestro corazón, en nuestra bolsita, ¿verdad? Porque si no, bolsa, hay un saco roto, ¿verdad? Que es cuando nosotros oímos la palabra, pero se va y se sale, y se sale, y se sale. Y entonces todas las riquezas que Dios nos quiere dar, porque dice tercera de Juan 1:2, amado, yo deseo que seas prosperado en todas las cosas. Pero hay un requerimiento, así como prospera tu alma. Y a veces nosotros tenemos un saco roto, tenemos una bolsa rota donde estamos metiendo lo que Dios nos dice, pero se nos olvida, ¿no? Y se va saliendo. Y entonces no podemos acumular la riqueza que Dios nos quiere dar. ¿Por qué? Porque está roto nuestro saco. Entonces hay que pedirle a Dios que nos dé un saco nuevo, que nos dé un nuevo corazón. ¿Para qué? Para que nuestro corazón pueda guardar verdaderamente todo lo que Dios nos quiere dar. Vamos a seguir adelante. Por causa del tiempo, dice Deuteronomio 25:13. Dice, no tendrás en tu bolsa pesas diferentes. Ojo con esto. Gracias, hermano. No tendrás, dice, en tu bolsa, no tendrás en tu corazón lineamientos que no son los míos, en pocas palabras. ¿No ha oído usted aquel término que dicen los patojos ahora? Es que a mí me mostraron un Cristo diferente. ¿Lo ha escuchado usted? No.
¿No han oído esa expresión de a mí me enseñaron un Cristo diferente? Se lo dejo de tarea, búsquelo y va a ver cuál es el Cristo diferente. Por eso andan con los pelos parados, con los aretes aquí todos tatuados. Por eso hay homosexuales en las iglesias que están predicando, pues, ¿verdad? Que están estableciendo doctrinas. Hay un video, ustedes, bien cardíaco, donde un transexual está diciendo, ya no ni siquiera es un homosexual, sino que un transexual que cambió de género. Quiere decir eso, ¿no? Que está diciendo, yo puedo juzgar las cosas, ustedes no, porque la Biblia lo dice, y todavía lo dice así. ¿Se pueden imaginar cómo está el corazón de esa gente? Entonces, dice, no tendrás en tu bolsa pesas diferentes. No mientas. Yo quiero mentir. Quiero engañar. Hermanos, hay iglesias donde la gente se está yendo a moteles y se vienen a subir a los altares a adorar, entre comillas, porque esa no es adoración, a exaltar el nombre de Dios y entre comillas, porque tampoco lo es, porque están dándole rienda suelta a su propia carne. Hay gente que se sube a estos altares vestidos de Batman, vestidos de Superman, del Chapulín, porque quieren dar a entender un punto. Pero dice Pablo, dice, yo hablo pensamientos espirituales con palabras espirituales, sumadas al Espíritu Santo. Porque no somos nosotros, amados hermanos, los que les vamos a cambiar el corazón. Si Cristo no lo hace, ¿cómo lo puedo hacer yo? Usted tiene que dejar que Cristo lo cambie. Usted su mirada la tiene que poner en Cristo, no en mí. Yo no puedo cambiarlo a usted. Yo no di mi vida por usted. La dio Cristo. Amén. Entonces, tenemos que guardar en nuestro corazón lo que hizo Cristo. Haya pues en vosotros esta misma actitud que hubo en Cristo. Amén. No la que hubo en Jonathan, no la que hubo en Carol, no la que hubo en Ángel, no, en Cristo. Amén. Entonces dice, no tendrás una bolsa de pesas diferente, una grande y una pequeña. Es decir, no tengas un doble corazón, donde tengas guardada las cosas de Dios, pero también tengas las tuyas aquí por un lado. Es que yo no quiero soltar las novelas. Yo no quiero soltar el cartel de los sapos. Yo no quiero soltar los bailes. Es que viera aquella canción que me dedicó aquel fulano, todavía la tengo yo aquí guardada. Cuando la oigo se me derrite el corazón. No podemos tener dos bolsas, hermanos. Una bolsa tenemos que tener y llena de las pesas de Dios, de los preceptos de Dios. Amén. Y dice, verso 14, no tendrás en tu casa medidas diferentes, una grande y una pequeña. Y aquí entra otra cosa, no tengas preferencias. No hagas eso porque Dios no tuvo preferencias. Dios nos amó parejo a todos, porque dio su vida por todos, no solo por unos. Que unos no quieran recibir la bendición de Dios, esa ya es otra historia. Que alguien no quiera recibir la palabra de Dios, esa ya es otra historia. Porque Dios te dice, vive de esta manera, pero tú quieres vivir de otra. Entonces dice, no tendrás en tu casa medidas diferentes. Dice la Biblia que el Señor escogió a Abraham, ¿para qué? Para que enseñara a sus hijos, a su familia, a que guardaran el camino ¿de qué? Del Señor. El camino del Señor, no el camino del mundo. Entonces hay cristianos, amados hermanos, aquí no hay, gracias a Dios, que vienen a la casa de Dios, aleluya, y aquí y allá, y gritan y esto y lo otro, pero en su casa están oyendo la ranchera, ¿no? En su casa están oyendo al conejo malo, en su casa están oyendo saber ni qué cosas, están viendo pornografía, están haciendo micos y pericos. Amén. Entonces, dice, no tendrás en tu casa medidas diferentes. Hermanos, aquí entra otra cosa. Como nosotros tenemos una casa, entiendas, en nuestro corazón,
pero también tenemos una familia. Aunque tú no seas el padre de familia, aunque tú seas un hijo, pero tu familia tal vez no conoce a Cristo, tu deber es hablarles de Dios. Sacar tus pesas, ¿va? Lo que Dios te ha dado. Y hablarles, evangelizarlos, hablarles de Cristo, darles testimonio. Amén. No podemos dejar que en nuestras casas hayan diferentes medidas. No podemos dejar que nuestros hijos hagan lo que ellos quieren. Mira, mijito, vas a ir a la iglesia porque tenés que aprender de Dios. No, es que no quiero, nada que no quiero, vamos. Usted tiene que tomar autoridad. Si para eso Dios lo puso como padre, pues. ¿O qué? ¿Sus hijos son su padre? No, ¿verdad? Nosotros tenemos que sojuzgar nuestra casa. Y no pueden haber medidas. Ah, está bueno, anda con tus amiguitos. Andase esto, andase el otro. No, hermano. Tenemos que dirigir nuestra casa. Porque si un barco comienza a desviarse 1 grado en el inicio de su viaje, al final del viaje ya no va a llegar al lugar que tenía que llegar. Y en un barco, precisamente, tienen que estar viendo constantemente el timón y la dirección para saber a dónde van. Porque la corriente marítima lo puede desviar. Póngase que hay una tormenta, tal vez no cerca de ellos, los desvía. Si hay una corriente muy fuerte, el barco va a ser jalado. Y entonces el capitán, por eso tiene un capitán el barco. Si no fueran automáticos, ¿va? Ay, se va recto y ahí va a llegar. No. Tiene que haber alguien que esté dirigiendo la nave. Tiene que haber alguien que diga, mi capitán, aquí estoy, a sus órdenes. Donde manda capitán, no manda marinero. Entonces usted tiene que tener claro el lugar que Dios le dio. Luego dice, tendrás peso completo y justo. Es decir, no tomes la palabra a tu conveniencia. No tomes la palabra solo lo que te conviene, va igual que los de la prosperidad. O sea, trae aquí y el Señor te va a multiplicar. ¿Cómo no? Dios banco, ¿ah? No, Dios no es un banco, Dios no es un comerciante. Dios es el Dios todopoderoso que nos da la vida, que nos da el alimento. Él dice que nos va a dar la vida, que nos va a dar alimento, que va a estar con nosotros hasta el fin de los tiempos. Pero Dios no es un banco, hermano. Usted no puede negociar con Dios diciéndole, mira, Señor, yo te voy a dar esta casa, dame una mansión. Si Dios quiere, se la va a dar, y si no, por lento va a perder su casa. Pero esa es otra historia. Nosotros tenemos que saber que si Dios nos dice, haz esto, entonces si Dios lo dijo, entonces sí. Esa es otra historia. ¿Por qué? Porque dice la palabra de Dios en el libro de Proverbios que toda riqueza que proviene de parte de Dios no añade consigo tristeza. ¿Por qué? Porque Dios la está dando. Si Dios te dice, haz esto, entonces Dios te va a respaldar. Pero si tú haces algo que Dios no te ha dicho que hagas, ten por cierto que vas a tener una consecuencia, tarde o temprano. Porque tal vez hoy, ay, me salió chilero este negocio, pero tal vez el enemigo te está tentando a que lo hagas. Y después, quién sabe cómo va a resultar la cosa. Y así es como el enemigo lo desvía a uno y le mete pesas contrarias. Amén. Luego dice, tendrás medida completa, dice el libro de Efesios, la carta a los Efesios, 4, 10 en adelante. Que él dejó apóstoles, profetas, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Para qué? Lleguemos a la unidad de la fe, al pleno conocimiento del Hijo de Dios. Entonces, cuando dice, tendrás una medida completa, tenemos que estar buscando completar el conocimiento de Cristo en nosotros. Hay gente que dice, no, ya, no hay nada nuevo. Pero porque están leyendo la Biblia como que fuera cualquier libro, pues. Pero cuando uno le pide al Señor y le dice, Señor, dame entendimiento, dame revelación, uno encuentra respuestas para todo lo que uno anda preguntando. Amén. Y justa. Entonces tenemos que saber que dice la palabra que tenemos que guardar la palabra de Dios para ponerla en práctica. Eso es justo. Que usted tenga la pesa, pero que la ponga en práctica, pues. Que usted tenga la pesa o tenga el precepto de Dios, pues, y lo pongamos en práctica. Porque el que pone en práctica la palabra de Dios, dice la palabra que es semejante a aquel que construye su casa, ¿sobre qué? Sobre la roca. Y aunque vengan los torrentes, y aunque vengan los vientos, y aunque venga la calamidad, la casa va a estar firme.
porque está sobre la roca. Amén. Entonces dice, para que se prolonguen tus días en la tierra. Entonces, si yo guardo la palabra, si yo tengo el pleno conocimiento de la palabra y la pongo en práctica justamente, entonces, ¿qué? Se me prolongarán los días sobre la tierra. El que no anda haciendo las cosas bien, de jovencito se muere. Y no va a ver en las cárceles cuánta gente hay. Y no solo en las cárceles, vaya a gaviotas. Hay un montón de patojos que andan haciendo y deshaciendo, porque no tuvieron quien les enseñara. Amén. Entonces dice, para que se prolonguen tus días en la tierra que el Señor tu Dios te da. Esta tierra te la dio Dios. Somos tierra, ¿o no? Dios te dio esta tierra. Y si guardas los preceptos en ella, se van a prolongar tus días. Una cosa que dice 3 de Juan 1:2 es que tendrás salud. Sí, prospera tu alma. Amén. Entonces dice, verso 16, porque todo el que hace estas cosas, todo el que comete injusticia es abominación. ¿A quién? El Señor tu Dios. Para el Señor tu Dios. Es abominación el que no hace bien las cosas. Verso 17, acuérdate de lo que te hizo Amalec. Ahora entendamos esto. Amalec es el que nos detiene, el que se pone en contra de nosotros. Y lastimosamente Amalec resulta siendo nuestra carne, que nos detiene, que no quiere que hagamos lo que Dios nos está diciendo que hagamos. Amén. Entonces dice, acuérdate de lo que te hizo Amalec en el camino cuando saliste de Egipto. ¿Te sacó el Señor de Egipto? ¿Te sacó el Señor del mundo? ¿Te sacó de la borrachera o no sé de dónde te sacó el Señor? ¿Sí? ¿Sí o no? Gloria a Dios. Entonces, ¿cómo te salió al encuentro en el camino? Y atacó entre los tuyos a todos los agotados en tu retaguardia cuando tú estabas fatigado y cansado. Y él no temió a Dios. Mire qué tremendo que dónde ataca esto. En tu retaguardia, donde no miras. Pero cuando tienes al Espíritu Santo de Dios, el Espíritu de Dios te da el discernimiento de espíritus. Y entonces cuando el espíritu de Amalec te quiere atacar, que puede ser tú mismo, como te lo estoy diciendo, el Espíritu te avisa, hey, cuidado, viene tristeza, agonía, dolor, quiere que te vayas al echarte los tragos, etcétera. El Espíritu te avisa. Entonces tienes unos ojos. Ezequiel vio las ruedas, ¿se acuerdan? Y tenían ojos hacia afuera y ojos hacia dentro. Cuando el Espíritu de Dios está en nosotros, tenemos ojos hacia afuera porque son los espirituales, no los naturales. Tenemos ojos hacia afuera y hacia adentro. Amén. Y tenemos que pedirle a Dios que nos dé ese discernimiento. Ay, Padre. Tiempo. ¿Cómo te salió el encuentro en el camino? Atacó entre los tuyos a los que estaban agotados. Cuando tú te comienzas a sentir agotado, cuando sientes que las fuerzas ya no te dan, cuando sientes que ya no quieres alabar a Dios, cuidado, porque Amalec está al acecho y te quiere derrotar, te quiere detener, te quiere desviar. Amén. Verso 19 dice, por tanto, y con esto voy a terminar, por tanto sucederá que cuando el Señor tu Dios te haya dado descanso de todos tus enemigos alrededor, gloria a Dios, tenemos enemigos alrededor nuestro. Aquí en los ambientes andan un montón que quieren que nosotros caigamos. Pero dice, por tanto sucederá que cuando el Señor tu Dios te haya dado descanso de todos tus enemigos alrededor en la tierra que el Señor tu Dios te da en heredad para poseerla, borrarás de debajo del cielo la memoria de Amalec. No lo olvides. Amalec son todas las pesas falsas. Amalec es tu doble corazón. Amalec es el doble ánimo. Amalec son las mentiras. Amalec son todas las cosas malas que te quieren detener en Dios. Amén. Gloria a Dios. Pónganse de pie, por favor. Vamos a orar. Le vamos a dar gracias a Dios por este tema. Hermanos, el otro
Faltan un par de versículos aquí todavía que terminar de esto y falta más. Estamos hablando, para que ustedes recapitulen, ¿verdad? Estamos hablando de la menorá, de cómo el Señor Jesucristo tiene su representación en la lámpara de aceite del lugar santo. Amén. Y esto es parte de lo que significa. A puras penas vamos en el primero de los significados. Ni siquiera hemos entrado bien al tema todavía. Entonces yo quiero que ustedes se pongan pilas, que aprendan, amén. La otra semana yo les voy a hacer preguntas. Así que Padre, te damos gracias, Señor, por este día. Te alabamos, Señor, porque tú eres bueno, papito, porque nos has dado la oportunidad, Padre, de poder venir a tu casa, Señor, a instruirnos, a poder inquirir en ti, Padre. Hoy, Señor, te pedimos que esta parte de la menorá, que esta parte del significado de tu lámpara, Señor, hoy se manifieste en nuestros corazones. Que podamos tener ese servicio, que podamos tener el yugo de Cristo en nosotros, que podamos tener también, Señor, nuestro pensamiento exacto y justo, para que podamos, Padre, ser delante de ti agradables y no ser abominables, Padre. Señor, te agradecemos por este día, Señor, y te pedimos que nos sigas dando conocimiento, que nos sigas dando entendimiento y sabiduría, Padre, para poder entender tu palabra, Señor. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Vamos a tomar un tiempo para ponernos en las manos del Señor, hermanos, en esta hora, y démosle gracias por la oportunidad que nos da el Señor por estar acá en su casa. Padre Santo, te damos gracias en